Muy buenos días, tardes, noches, según cuando se encuentren. Este es un programa más de cosas de la ciencia, la tecnología y la educación. Y en este caso vamos a hablar sobre la Escuela de Alejandría y dos de sus personajes principales. La ciudad de Alejandría debe su nombre a Alejandro Magno, que murió en el año 323 antes de nuestra era y fue un conquistador muy grande, a pesar de que murió muy joven, y fundó, por supuesto, en su largo imperio muchas ciudades con el nombre de Alejandría, pero nosotros nos referimos aquí a la Alejandría llamada la Grande, que estaba ubicada en lo que hoy es Egipto. A la muerte de Alejandro, el reino pues se iba a dividir. Sin embargo, algunos de los reyes, en este caso que nos interesa a nosotros, Ptolomeo I, fueron partidarios del desarrollo, sobre todo de la ciencia aplicada, más que de la literatura, por ejemplo, o de la filosofía. Y esto fue muy bueno porque pues, hubo desarrollo, digamos, de lo que hoy llamaríamos matemáticas, llamaríamos física, ingeniería. Y esto, por supuesto, no solo determinado por el gusto de estos reyes, sino porque las condiciones económicas, por ejemplo, con el imperio amplio que se había gestado, el comercio se había pues, desarrollado, y también, sobre todo, porque pues las guerras, ¿no? Esta necesidad de mantener el imperio provocaba muchas guerras, y por lo tanto muchos de los inventos nuevos que se hicieron fueron debido precisamente a esta actividad. Es así entonces que en el año 330 antes de nuestra era, Ptolomeo I funda lo que vendría a ser en Alejandría la primera universidad, la Universidad de Alejandría, que fue uno de los centros donde se acumuló el conocimiento. Se decía que prácticamente ahí estaba acumulado todo el conocimiento de la época hasta ese momento. No solamente eran edificios, tenían jardines, tenían laboratorios, era todo lo que vendría a ser un instituto en la actualidad, incluyendo pues un departamento de matemáticas también. Ya para esta época han pasado grandes pensadores griegos como Sócrates, Platón, Aristóteles, incluso Pitágoras, pero sobre todo los primeros destacaron más bien en cuestiones de filosofía, literatura, ética, y por eso la Escuela de Alejandría tuvo gran importancia, porque pues, se orientó más hacia las ciencias aplicadas, y en particular dos personajes de los que queremos hablar, Euclides y Arquímedes. Euclides vivió aproximadamente del año 330 al 275 antes de nuestra era, y fundó el primer departamento de matemáticas, fue director en la Universidad de Alejandría. Él es reconocido por una recopilación de la matemática de su tiempo en 13 libros que se conocen como los elementos, y donde se plantea la forma en que se enseña sobre todo la geometría, esa forma deductiva de la geometría que nos enseñaron en la primaria, en la secundaria, y a través de teoremas, a través de primero de hipótesis o axiomas, y de ahí se deduce todos los resultados. Pues ahí en esos libros es donde se establece esa forma de trabajo, y hasta hace poco se utilizaba ese libro. Fue un libro muy trascendente, ¿no? A través de los siglos. También estudió los números primos y estableció lo que se conoce como teorema
fundamental de la aritmética, y para él los números representaban entes que tenían que ver con la realidad. Por ejemplo, eran longitudes, o los números también podían representar áreas. Y otra de las grandes aportes pues fue su geometría, que después fue desarrollada de otras formas y dio lugar a geometrías ya no planas como la de Euclides, sino geometrías, por ejemplo, elípticas o esféricas, que fueron las que se tomaron después para poder formalizar lo que es la teoría de gravitación universal de Einstein. Así que pues toda esta geometría evolucionó hasta la actualidad. Arquímedes nació en la ciudad de Siracusa, que se encuentra al sur de Italia, en la isla de Sicilia, y vivió del año 287 al 212, también antes de nuestra era. Y bueno, él fue uno de los que se podía considerar ingeniero, ya en el sentido más moderno que le damos a esa palabra. Y como esta isla pues estaba rodeada de mar, muchos de los inventos que tuvo que realizar pues tenían que ver con el agua y también pues con la guerra, ¿no? Porque pues como isla y perteneciente a un imperio necesitaba defenderse. Arquímedes es conocido ampliamente por su famosa frase de Eureka, quiere decir lo encontré, cuando estaba investigando cómo hacer para saber si una corona que se había mandado a hacer con oro le habían puesto la cantidad correcta de oro o si tenía otros materiales. Y esto fue pues lo que sirvió de base para lo que ahora nos enseñan en la secundaria acerca de la flotabilidad de los cuerpos, de las fuerzas del empuje, y a partir de eso fue que Arquímedes pues determinó si o no la cantidad de oro que debía tener la corona era correcta. Otra de los inventos de Arquímedes es el famoso tornillo, que sirve para extraer agua de un lugar que esté bajo. Para subirla se hace girar el tornillo y entonces el agua pues comienza a subir. Y todavía actualmente en muchos lugares se utiliza este artefacto. Como ya decíamos, también desde el punto de vista de la defensa de las ciudades, Arquímedes participó y pues se dice que creó, o al menos ideó, la forma de quemar los barcos enemigos, concentrando a través de espejos la energía del sol para que pues se incendiara, ¿no? Y se quemaran antes de llegar a la ciudad o si las estaban sitiando. También la conocida garra de Arquímedes, que consistía en un artefacto que a través de palancas y poleas podía levantar un barco y básicamente sacarlo del agua, ¿no? O sea, sacarlo de combate. Por cierto, hay un museo en la ciudad de Siracusa dedicado a Arquímedes, y ahí, por ejemplo, se pueden ver también maquetas sobre las catapultas en las que él participó modificándolas o diseñándolas. Otro de los aportes que hizo Arquímedes fue la explicación de las palancas y las poleas. Las palancas pues tienen que ver con la utilización de algún aditamento para mover pesos pesados y así nosotros utilizar menos fuerza de la necesaria. Todos hemos utilizado alguna vez más de una palanca y nuestro mismo organismo, nuestros huesos, forman palancas. Pues Arquímedes se dedicó a estudiar esto y dio la explicación y las leyes de las palancas, que también nos enseñan pues en los cursos básicos de física.
También habíamos visto que en el caso de la garra de Arquímedes había palancas precisamente y había poleas. Él también explicó cómo trabajan las poleas y cómo diversos arreglos de poleas, ¿no?, que en la actualidad se conocen como polipastos, nos pueden servir para ahorrarnos fuerza en la aplicación para levantar cuerpos pesados. Y en la actualidad pues se fabrican poleas que ya están mecanizadas y que tienen motores, ¿no? Hasta ahí es que ha llegado esta idea de las palancas. Desgraciadamente, para la ciencia, en el año 212, antes de nuestra era también, durante la toma de Siracusa por los romanos, Arquímedes es asesinado. Se dice que se les había prevenido a los soldados romanos de no matarlo, pero al parecer uno de ellos pues no hizo mucho caso. Se dice que Arquímedes no obedeció una orden que él le dio cuando Arquímedes estaba tratando de hacer una demostración matemática, y bueno, este soldado pues lo asesinó. Y el fin de toda esta universidad alejandrina y de la biblioteca se remonta ya más a nuestra era, allá por el año 412, está relacionada con Hipatia, que fue una de las primeras mujeres matemáticas de las que se tiene conocimiento, astrónoma, filósofa, y enseñaba también matemáticas. Pero fue esta época, una época en la que comenzó a desarrollarse el cristianismo, y pues había una serie de no tolerancia respecto a, sobre todo con respecto a la ciencia, ¿no? Ya años posteriores pues vendrá la etapa de la Edad Media, ¿no?, en donde pues esta característica se acentuó todavía más. Y entonces la escuela de Alejandría pues ya exactamente por ahí ya comienza su desaparición, aunque su final va a venir todavía muchos años después, por el año 642 ya de nuestra era, donde definitivamente los restos de la biblioteca serán quemados. En todo este periodo pues muchos de los libros se enmohecieron, muchos se perdieron, no sé para qué, muchos otros sirvieron para calentar el agua de los baños, ¿no? Es lo que se dice. Y al final pues ya terminó toda esta época de desarrollo de la ciencia, de la Universidad de Alejandría y de la gran biblioteca que se tuvo. Pues muchas gracias por su atención. Esperamos que esto les haya despertado un poquito la curiosidad por esta época, y los esperamos en el próximo programa. Gracias.